Bueno chicos, vamos allá con el último movimiento que vamos a dar. Es el movimiento circular uniforme. Es un movimiento un tanto peculiar y un poco más difícil. Bueno, difícil hasta pillar las fórmulas, porque una vez sustituyendo los datos que tenemos con las fórmulas es bastante sencillo. En este movimiento la dirección es un movimiento circular, como bien dice su nombre. Es decir, el cuerpo da círculos. No es como anteriormente, que era una línea recta. Su velocidad es una velocidad angular constante. Es decir, solo el número de vueltas que da el cuerpo en un tiempo. Su aceleración se llama aceleración normal o aceleración centrípeta. Aquí el cuerpo lleva siempre una velocidad constante, pero la dirección es diferente, por lo que se crea una aceleración. A pesar de que nosotros digamos que el movimiento circular uniforme no tiene aceleración, sí la tiene. Es creada por el cambio de dirección. El tiempo se llama periodo y es el tiempo que tarda el cuerpo en dar una sola vuelta. Y la frecuencia, sin embargo, es el número de vueltas que da el cuerpo en un segundo. Hay bastantes más fórmulas que anteriormente. De hecho, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fórmulas. Pero no os preocupéis, son bastante sencillas. La primera es la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. La velocidad angular es el número de vueltas por 2pi partido los minutos por 60. La aceleración se calcula elevando la velocidad lineal al cuadrado, dividiéndolo entre el radio. El periodo es 2pi partido la velocidad angular. La frecuencia, sin embargo, 1 partido el periodo. Volvemos con la velocidad angular. Esto es la frecuencia por 2pi o el número de radianes partido segundo. Aquí tenéis todo lo que quieren decir estos simbolitos. V, velocidad lineal, que se mide en metros partido segundo. W, velocidad angular, radianes partido segundo. R, el radio, que se mide en metros. La aceleración, como siempre, se mide en metros partido segundo a la 2. El periodo se mide en segundos y por último la frecuencia en hertz o en hercios. Sabiendo esto, haremos los ejercicios de 10. Vamos allá. Con el último tipo de movimiento que acabamos de dar, el movimiento circular uniforme. Observad. El robot está girando continuamente. La velocidad siempre es la misma, pero la dirección es diferente, por lo que se crea una aceleración. Pero, como hemos dicho antes, el movimiento siempre es circular uniforme. Bueno, chicos, vamos allá con el ejercicio del movimiento más difícil que vamos a dar hasta ahora. El movimiento circular uniforme. Un dotado de movimiento circular uniforme da 280 vueltas en 20 minutos. Si la circunferencia que describe es de 80 centímetros de radio, hallar cuál es su velocidad angular, cuál es su velocidad tangencial, cuál es la aceleración centrípeta. Vale, recordemos que la velocidad angular es la W, la velocidad tangencial la V y la aceleración centrípeta AN. Vale, teniendo esto en cuenta, vamos a escribir las fórmulas de lo que necesitamos, ya que como todas no las necesitamos, solo vamos a hacer las que nos interesan, que es la velocidad angular es igual a el número de vueltas por 2pi partido los minutos por 60. La velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Y la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial a la 2 partido el radio. Sabiendo esto, vamos a empezar a hacer nuestro ejercicio. Antes de todo, colocamos bien nuestros datos. Tenemos 280 vueltas en 20 minutos y tenemos un radio de 80 centímetros. Vale, lo primero que nos pide es su velocidad angular, así que empecemos a sustituir. El número de vueltas es 280 por 2pi partido los minutos, que son 20, por 60. Se nos quedaría un total de 1,47 radianes partido segundo. Ya tenemos nuestra velocidad angular. Acordaros que hemos multiplicado los minutos por 60 para convertirlos en segundos y
las vueltas por 2pi para convertirlo en radianes. Vayamos con la segunda parte del ejercicio. La velocidad tangencial. Bueno, pues solo tenemos que sustituir. La velocidad tangencial es igual a lo que acabamos de sacar, que es 1,47 el radio. ¿Qué pasa? Que necesitamos metros partido segundo y lo que nosotros tenemos son centímetros, así que pasemos esto a metros, que es un total de 0,8 y entonces ahora sí podemos multiplicarlo por 0,8 y la velocidad tangencial nos da un total de 1,176 metros partido segundo. Vayamos con la parte final del ejercicio, chicos, ya estamos terminando. ¿Cuál es la aceleración centrípeta? Veamos, pues solo tenemos que sustituir como siempre. Tenemos la velocidad que acabamos de sacar, que es 1,176 a la 2 partido el radio que hemos creado, que es 0,8. Consecuentemente, esto nos da un total de 1,72 metros por segundo a la 2. Nunca nos olvidemos de las unidades. Y este ha sido nuestro primer ejercicio. ¿A qué no es tan difícil? Ya tenemos nuestro segundo ejercicio aquí. Un volante de 20 centímetros de radio posee una velocidad tangencial de 22,3 metros por segundo. ¿Cuál es su frecuencia y cuál es su número de revoluciones por minuto? Vale. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Efectivamente, poner nuestros datos ordenados y nuestras fórmulas. Entonces, 20 centímetros de radio y la velocidad tangencial es 22,3 metros por segundo. Vale. Nos pregunta por la frecuencia y por su número de revoluciones por minuto. Recordemos las fórmulas. La frecuencia es igual a 1 partido el periodo. Entonces, para conseguir la frecuencia deberemos saber también la fórmula del periodo, que es 2pi partido la velocidad angular. Para ello también deberemos saber la fórmula de la velocidad angular, es decir, la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Y yo creo que nos bastará con esto. Así que las metemos en un cuadrito y empezamos. Ya hemos visto que es una cadena. Para obtener la frecuencia necesitamos obtener esto. Y para obtener esto necesitamos obtener esto. Así que deberemos empezar por esta fórmula. Tenemos la velocidad tangencial, que es 22,3 metros por segundo. Y el radio también lo tenemos. Lo que pasa, que nos pasa como siempre, lo tenemos ahora en centímetros. Entonces lo tenemos que pasar a metros, que es 0,2 metros. Lo multiplicamos. Perdón, lo dividimos, que se nos queda un total de 111,5 radianes por segundo, la velocidad angular, y entonces ya lo podríamos sustituir en la otra fórmula. Vayamos con la segunda fórmula. Tenemos el periodo es igual a 2pi partido 111 con 5, que es lo que acabamos de obtener, que nos da un total de 0,056 segundos. Este es el periodo. Recordar que el periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Y ahora ya podemos llegar a lo que realmente nos interesa, que es la frecuencia. La frecuencia la voy a indicar como una F y es 1 partido 0,056, que es lo que acabamos de sacar, que es
17,74 y la unidad era hertz o hercios. Así que ya tenemos la frecuencia. Vayamos con la segunda parte, las revoluciones por minuto. Recordemos que la frecuencia es las vueltas que da en un segundo. Entonces, si en un segundo da 17,74 vueltas, en 60 segundos da X, y esto nos da un total de 1064,4 revoluciones por minuto. Y ya hemos terminado nuestro ejercicio. Bueno, vamos allá con otro ejercicio. Una polea cumple 2000 revoluciones por minuto. Calcular la velocidad angular y calcular la velocidad angular en grados sobre segundo. Lo primero de todo, tenemos que poner nuestros datos como siempre. Así que el único dato que tenemos es que esto cumple 2000 revoluciones por minuto. ¿Qué nos pide? La velocidad angular. Entonces, la fórmula que tenemos para calcular la velocidad angular la sabemos todos. La velocidad angular es igual al número de vueltas por 2pi partido los minutos por 60. Sabiendo esto, ya podemos hacer nuestro ejercicio. Nunca olvidarse que estamos hablando de movimiento circular uniforme, ya que nos está hablando de revoluciones por minuto, velocidad angular, etc. Vale, empecemos. Tenemos que la velocidad angular es igual a el número de vueltas que nos dan aquí, 2000, por 2pi, partido el minuto, nos dice 2000 vueltas en un minuto, así que el minuto es 1 por 60. Esto es igual a 209,4 y la unidad de la velocidad angular, radianes por segundo. Así que ya tenemos nuestra primera pregunta solucionada. Velocidad angular hecha. Vale, vayamos con la segunda pregunta. ¿Cómo calculamos la velocidad angular en grados sobre segundo? Porque esto nos lo da en radianes sobre segundo y nosotros necesitamos grados. ¿Qué es lo que hace que se convierta en radianes? Pues esto de aquí. 2pi, ¿qué quiere decir? 2pi, ya sabemos todos lo que quiere decir, que el cuerpo da una vuelta. ¿Cómo podemos también poner que da una vuelta el cuerpo en grados? Y nosotros lo sabemos, 360 grados, ¿cuánto es? Una vuelta, efectivamente. Así que el 2pi lo podríamos sustituir por 360. ¿Qué se nos quedaría? Bueno, pues bastante sencillo. Habría que sustituir, como siempre. Entonces hacemos la velocidad angular es igual a las vueltas, 2000, por, en este caso ya no ponemos 2pi, ponemos 360, partido los minutos que vuelven a ser 1 por 60. Y esto se nos queda un total de 1200. Y ahora en vez de radianes ponemos grados.
partido segundo. Y ya tendríamos nuestro problema más que solucionado. Hasta aquí el movimiento circular uniforme. En el siguiente vídeo veremos un ejercicio de cada tipo de movimiento para ver si os ha quedado claro.